El trabajo práctico número 5, vamos a ver sistema francés. Primero vamos a hacer algunos ejercicios más elementales, luego vamos a ver anticipo de cuotas en la segunda parte, y en la última parte vamos a ver tasa variable e IVA. El ejercicio número 1 me dice: el zapato consulta en el banco donde tiene su cuenta sueldo por un préstamo personal de 200.000 pesos en 24 cuotas, de acuerdo a la información obtenida en la página del ICBC. Vamos a la página del icbc.com.ar, ahí vamos a productos y servicios, y ahí podemos simular el préstamo. Tenemos que indicar el monto del préstamo, que le ponemos los 200.000, 24 cuotas o 24 meses, el tipo de cliente, en este caso Rosa tiene su cuenta sueldo, y la jurisdicción impositiva. Esto es solo a los fines del impuesto, del cálculo del impuesto. Acá indicamos Mendoza. Le damos simular y obtenemos algunos resultados que comprobaremos más adelante. El monto del préstamo es lo que efectivamente Elsa recibe, que son 197.000 pesos, porque tenemos 3.000 pesos de sellado. Y me indica que es el 1.52%, que esto no es así, porque en realidad es el 1.5%, porque es el 1.5% de lo que Rosa solicita, o sea, de los 200.000, que es lo que termina cobrando el banco, en concepto de capital. Bueno, son 24 meses, la cuota pura es de 15.874,49, esto lo podemos calcular en función del monto solicitado, de los 200.000 pesos, en función de n igual a 24, y la I igual a la tasa efectiva mensual, que es la tasa nominal anual dividido 12. Luego nos indica el costo financiero total sin IVA de 100.27% y el costo financiero total con IVA. Nos muestra también el cuadro de marcha o el cuadro de evolución de la deuda, con algunas diferencias en cuanto al formato. Acá nos indica, nosotros por lo general, el saldo lo tenemos en la última columna, y comienza en el momento 0, o sea, los 200.000 estarían en el momento 0, acá está en el momento 1. Bueno, lo primero que tengo que indicar es la cuota, que son los 15.874,49. Luego calculamos los intereses, como en este caso va a ser los 200.000 por la tasa efectiva mensual, que recién les indiqué. Bueno, en realidad esto lo tendríamos nosotros como saldo en el periodo anterior, o sea, en realidad B0, que son los 200.000, por la tasa, nos va a dar los intereses de 11.916,66. Recordemos la tasa, 5,96% aproximadamente. Igual ustedes usen todos los decimales. Le aplicamos a 200.000 el 5.96 y obtenemos los intereses. Luego el capital va a ser la diferencia entre la cuota pura y los intereses. ¿Qué calculamos después? Bueno, podemos calcular el IVA, y el IVA va a ser el 21%, una alícuota fija, sobre los intereses que son decrecientes, porque es un sistema francés. Entonces, la cuota total va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque la cuota total es cuota pura masiva, que es decreciente porque se calcula sobre los intereses que son decrecientes. Entonces, por un lado tenemos la cuota pura y la cuota total, que es la cuota cargada con IVA. A ver qué pregunta el ejercicio. Bueno, me dice verificar el monto del préstamo. Recordemos, monto del préstamo 197.000, que es lo que efectivamente Elsa recibía, y monto neto a cobrar por el banco son 200.000. ¿Cómo lo podemos calcular? Y lo podemos calcular como 200.000 por 1 menos la tasa de sellado que aplique el banco. Si usamos la tasa de sellado que aplica el banco, del 1,52%, nos da un monto del préstamo de 196.960. Y no fue lo que recibió Elsa. Elsa recibió 197.000 pesos. Esto se debe a que el porcentaje
de sellado que se debió haber aplicado no es del 1,52%, sino que es del 1,5%, que de hecho es el valor legal de la tasa de sellado. Bueno, verificar la tasa mensual efectiva y tasa efectiva anual. La tasa mensual efectiva, como ya mencionamos, va a ser la tasa nominal anual del 71,5% dividido 12. Eso nos da una tasa del 5,95833%. La tasa efectiva anual es una tasa equivalente anual a esta mensual. Entonces va a ser 1 más la tasa mensual elevado a la 12 menos 1. Eso nos da una tasa efectiva anual de 100,27%, que sí estaría bien calculada. Ahora veamos el costo financiero total sin IVA. Para calcular el costo financiero total, acá tenemos que hacer una analogía a la teoría de la inversión. Lo que debemos hacer es igualar el valor actual de los costos con el valor actual de los beneficios, y en función de eso determinar cuál es la tasa. En este caso, como es sin IVA, lo que yo tengo que hacer es igualar lo que efectivamente recibí, los 197.000 pesos, al valor actual de las cuotas sin IVA, entonces la cuota pura. Por lo tanto, yo puedo usar la fórmula de Bailey, dado que las cuotas son constantes. Entonces, la cuota, si es sin IVA, va a ser 15.874,50 y el monto recibido de 197.000 pesos. Aplico Bailey, calculo H, calculo I, esto me da una tasa mensual del 6,13% aproximadamente, calculo el equivalente anual y me da una tasa efectiva anual de 104,16. Este es el costo financiero total. El costo financiero total se expresa de forma anual, que no coincide con el publicado por el banco. Bueno, después nos pide que verifiquemos la cuota y los componentes de la cuota 1. Bueno, la cuota la podemos calcular con la siguiente ecuación, que ya conocemos, o con la función pago de Excel. En cualquier caso nos daría 15.874,50, que efectivamente es la informada por el banco. Los intereses, recordemos, es saldo en el periodo anterior por tasa de interés. En este caso nos da los intereses I+1 o los intereses contenidos en la cuota 1 de 11.916,67. Luego nos pide que calculemos la amortización en el momento 1, la amortización contenida en la cuota 1, y lo hacemos por diferencia entre la cuota y los intereses. La cuota 1 y los intereses en el momento 1. Esto nos da la amortización en el momento 1. 3.957,83. Después del punto D me dice verificar P10, ya la amortización 10, en función de la amortización número 1 y en función de la amortización número 9. Acá hacemos un paréntesis. Recordemos que el sistema francés es de cuota constante. La cuota es constante. Habíamos dicho que también los intereses eran decrecientes, porque se iban calculando sobre el saldo. Y si la cuota es constante y los intereses son decrecientes, la amortización va a ser creciente. Pero, en este caso, crece en una progresión geométrica de razón 1 más i. Entonces, nosotros podemos calcular la amortización 10 en función de la amortización 1 de la siguiente manera. Como T1 por 1 más i a la 9. O en función de T9
como T9 por 1 más I. Reemplazamos los valores de T1 y de T9, lo podemos buscar en la tabla esto, o directamente, bueno, T1 lo calculamos en el punto anterior. Y nos da en ambos casos una amortización número 10 de 6.663,05. Veamos entonces la comparativa con la tabla publicada por el banco. Tenemos una cuota pura de 15.874,49, coincide. Interés de 11.916,66, coincide. Capital también coincide. Y acá la amortización número 10, que es la que calculamos acá, coincide. Ahora me pide el punto E, verificar que la última cuota es, en este caso, el saldo en n-1 por 1 más I. El saldo en n-1, que sería el saldo en el momento 23, o lo que es lo mismo, la amortización 24, es de 14.981,66. Por 1 más I, nos da la cuota de 15.874,32. También queda comprobado. Bueno, vamos al ejercicio número 2, que me dice calcular el total amortizado hasta el periodo 12 del préstamo del zapato. ¿A cuánto debe ascender el total amortizado en el periodo 24? Verificar en Excel usando la fórmula de amortizaciones acumuladas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el total amortizado hasta el periodo número 12, y acá volvemos a mencionar que es una progresión geométrica de K-términos y de razón 1 más I. Como es una progresión geométrica de K-términos y razón 1 más I, podemos calcular la amortización acumulada en 12 en función de la amortización número 1 de la siguiente manera, como el capital final de una renta. Reemplazamos los valores I, T1, y obtenemos una amortización acumulada en el momento 12 de 66.606,16. Si lo comprobamos en función de las amortizaciones que tenemos en el cuadro de marcha o en el cuadro de evolución de la deuda, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de estas amortizaciones. Obtenemos una amortización acumulada en el momento 12 de 66.606,24. Que también coincide. Luego me pide que calcule el total amortizado en el periodo 24. ¿A cuánto debe ascender? Bueno, a priori debería ascender a 200.000. Este es un caso particular. Cuando K es igual a N, el total amortizado es la deuda inicial, que es el monto neto a cobrar por el banco, los 200.000. Lo calculamos de la misma manera. Decimos T1 por 1 más I a la 24 menos 1 sobre I nos va a dar 200.000. Esto también lo podemos comprobar, digamos, usando la misma fórmula, pero con una función financiera en el Excel. Y decimos, bueno, la tasa es esta del 5,95833, el número de periodos es 24, el pago es de, en este caso, indicamos T1, amortización 1, 3.957,83. Acá no ponemos nada, una vencida, esto es como si fuera una vencida, y el primer pago es en el momento 1, donde está esa amortización, y resolvemos, y esto nos da 200.000, usando, como ya saben, la función BF, función financiera de Excel, valor final. Recuerden que esto tiene la forma
de un capital final de una renta. Bueno, también podemos sumar todas las amortizaciones y nos va a dar 200.000. Existen, en definitiva, distintas formas de llegar al mismo resultado. Pero lo importante es, como concepto, que el total amortizado en el momento 24 o en el momento n va a ser igual a la deuda inicial. Veamos el ejercicio número 3. Me dice, calcular el saldo de la deuda en el periodo 12 por los criterios contable retrospectivo, financiero prospectivo y financiero retrospectivo. Comparar con la evolución del saldo suministrada por el banco ICBC. Bueno, luego lo vamos a comparar con el cuadro de marcha. En el contable retrospectivo lo que tenemos que hacer es, al B, digamos, al saldo inicial de la deuda, o sea, los 200.000, le vamos a restar las amortizaciones acumuladas hasta el momento K. O sea, si estamos calculando el saldo en el momento 12, va a ser la deuda inicial menos la amortización acumulada en el momento 12. La deuda inicial, recordemos, es de 200.000 y la amortización acumulada al momento 12, la habíamos calculado en el punto anterior, era de 66.606,16. Eso nos da un saldo de la deuda en el momento 12 de 133.393,84. En definitiva es cuánto a mí me prestaron y cuánto he devuelto del capital. Es lo que a mí me queda devolver del capital, que en definitiva es el saldo de la deuda en el momento 12. Por el criterio financiero prospectivo. Y por el criterio financiero prospectivo lo que estamos haciendo es el valor actual de las cuotas que a mí me quedan devolver todavía. En este caso, el valor actual de las próximas 12 cuotas que me quedan devolver. En definitiva, lo que me queda devolver es el saldo de la deuda. Entonces, va a ser la cuota de 15.874,50 por 1 menos 1 más I a la menos 12 sobre I. Esto nos da un saldo de la deuda en el momento 12 de 13.393,84. En el caso del sistema francés, este es el criterio más conveniente, porque conocemos la cuota desde un primer momento. En el caso, por ejemplo, del contable retrospectivo, deberíamos calcular T12 previamente. Si no, no podemos determinar el saldo de la deuda. Entonces, el más cómodo, el más usado en un sistema francés es el criterio financiero prospectivo. Por último, me pide que calcule el saldo nuevamente, pero por un criterio financiero retrospectivo. En definitiva, va a ser lo que a mí me prestaron, o en realidad el saldo inicial de la deuda, valuado al momento 12, menos todas las cuotas que ya devolví, valuadas en el momento 12 también. Estamos analizando todo lo que se encuentra, todos los flujos de fondos que se encuentran antes del momento 12. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que yo recibí por 1 más I a la 12, menos lo que yo pagué, que ya está evaluado en el momento 12, como una renta. Capital final de una renta. En definitiva, todo lo que yo recibí, menos lo que yo pagué, valuado en el momento 12, es lo que yo debo, que sería equivalente al criterio financiero prospectivo. Bueno, esto, si reemplazamos los valores, nos da un resultado de 133.393,84. En los tres casos,
los criterios son equivalentes, es decir, me dan el mismo resultado. Por último, me dice, el ejercicio 4, calcular el saldo B12, pero ahora usando las expresiones recursivas del saldo, para lo cual voy a necesitar conocer B11. Calcular además el saldo de la deuda 20 días después del periodo 12. Bueno, veamos la expresión recursiva del saldo en función de la cuota. En función de la cuota, lo que tenemos que hacer es capitalizar B11, en definitiva lo que estamos haciendo es agregándole los intereses a B11 y restándole la cuota. Buscamos estos valores, bueno, previamente deberíamos calcular B11 o buscarlo en la tabla, esto nos da un valor de 140.874,49 por 1 más I menos la cuota. Esto nos da un saldo B12 de 133.393,77. Otra forma es a B11 directamente restarle la amortización número 12, que es similar a lo que hacemos acá arriba, porque acá lo que hacemos es, le sumamos los intereses y le restamos la cuota. Y cuota menos intereses, en definitiva, lo que era es la amortización. Bueno, pero lo hacemos en función de la amortización 12. ¿Qué pasa nuevamente acá? Tenemos que calcular la amortización número 12. ¿Cómo podemos calcular la amortización número 12? Y la podemos calcular en función de T1, si lo conocemos, como ya hemos visto. O la podemos buscar en la tabla. Bueno, en definitiva, T12 es 7.480,73. El B11 también lo podemos calcular en función de algún criterio, o lo podemos buscar directamente en la tabla. Y nos dice que 140.874,49, o B11, menos la amortización 12, es 133.393,76. Por último, vamos a calcular la expresión recursiva del saldo en función de la tasa periódica de amortización. Y esto en definitiva va a ser el saldo en el momento 11 por 1 menos la tasa de amortización en 11. Y la tasa de amortización en 11, en definitiva, ¿qué es? Es el tanto por 1 de la deuda que se cancela con el próximo pago, o sea, con el pago número 12. Y se calcula como T12 dividido B11. Buscamos esos valores, los reemplazamos y nos da una tasa de amortización de 0,05310209. La reemplazamos y obtenemos un saldo de la deuda en el momento número 12, calculada en función de la tasa periódica de amortización, de 133.393,76. Luego me pide, bueno, los tres casos son equivalentes, y luego me pide calcular el saldo de la deuda 20 días después del periodo 12. En este caso, lo que tenemos que hacer es recargar al saldo en el momento inmediato anterior, o sea, el saldo en el momento número 20, porque ya pasamos el 20, los intereses correspondientes a la fracción. ¿Qué fracción? Y la fracción 20 sobre 30 o 2 tercios. En definitiva, va a ser B en el momento 12 más 2 tercios, o 20 sobre 30, igual a B12 por 1 más I elevado a la 20 sobre 30. Reemplazamos los valores y nos da un saldo en periodo fraccionario de 138.641,18.